Yo te aviso. No. Sí. Listo, Sí, casi. listo, listo. No se ve. Sí, sí, estamos al aire, estamos al aire. Muy bien. Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas interesados en las realidades sociales de Colombia. Desde aquí, desde el exterior, desde la ciudad de León, en Francia, queremos dar un saludo muy especial a todas y a todos, deseando que su estado de salud sea el mejor, que si están o conocen amigos o familiares afectados por esta pandemia, ojalá encuentren pronta recuperación. Tenemos hoy de manera muy especial a la concejala de Bogotá por la Colombia Humana, Unión Patriótica, la concejala Heidi Sánchez, una joven profesional muy comprometida con los movimientos sociales. Nuestra asociación France Colombie Solidarité está presente, hay 4 personas miembros de la asociación y nuestra concejala, una persona quien ha venido acompañando a las comunidades en este momento tan difícil. Buenas tardes, concejala. Quisiéramos un poco que usted nos explicara la situación actual de crisis sanitaria, humanitaria que vive particularmente la capital. Bueno, pues acá, bueno, pues primero nuevamente agradecer la invitación. Pues es supremamente importante que podamos fortalecer los lazos de solidaridad a nivel mundial. Esto no está afectando a un territorio en particular, sino que está afectando toda la humanidad. Se ha puesto de presente el fracaso de un modelo del cual hemos sido víctimas durante años, que ha sido ese modelo neoliberal que ha privatizado la garantía de los derechos, y hoy más que nunca evidenciamos sus efectos, la privatización de la salud, la privatización de las ayudas, la privatización de la vida, y pues cómo se agudiza y se devela cada vez más la pobreza de la cual son víctimas millones de personas en el mundo. Bueno, en Bogotá inició el aislamiento preventivo, digamos, hubo inicialmente un simulacro hace ya exactamente un mes, inició desde el 20 de marzo, y ese mismo fin de semana Duque declaró la cuarentena obligatoria a partir del 24 de marzo, y en los últimos días inicialmente se había dado hasta el 27 de abril, hasta el 17, hasta el 14 de abril, luego hasta el 27, y nuevamente se prolongó hasta el 11 de abril, de mayo. Digamos que en eso pues han salido una cantidad de decretos dentro de las facultades extraordinarias que se le dan al presidente de la República en el estado de emergencia sanitaria en el que estamos, y se han evidenciado como, bueno, ya varios, digamos, le llamaríamos micos, o sea, como cosas que no están dentro del estado de emergencia, sino que pues atacan realmente, como por ejemplo hablaba en un decreto sobre que los trabajadores pudieran sacar su cesantía, sacar lo que tenían, digamos, del ahorro pues que le da un trabajador para que pueda sostenerse, y que esto no se va a responder más adelante, pero también en los fondos de pensiones, y pues que o sea, es un derecho al cual no vamos a acceder cuando estemos en esa edad, de esa posibilidad, pírrica posibilidad de pensionarnos. Durante todo este tiempo, pues la gran problemática que ha existido es que no ha estado de la mano con las ayudas sociales para que la gente pueda quedarse tranquila en sus casas. Esto ha evidenciado cómo la gente ha tenido que salir a las calles, ha tenido que movilizarse para exigir que las ayudas lleguen a las puertas de su casa. O sea, acá tenemos localidades donde ni siquiera entra el transporte público, sino que la gente tiene que caminar, tomar transportes piratas para poder llegar a una estación del Sistema Integrado de Transporte o de la estación de Transmilenio, o conseguir algún tipo, digamos que aumenta el tiempo de movilidad. Entonces, pues allí, a pesar de que sacaron inicialmente los trapos rojos para evidenciar que tenían hambre, y al no ser vistos esos trapos rojos,
pues la gente decidió salir a las calles. Entonces, sobre la base de eso, se han venido dando movilizaciones, y esto quiero decirlo, que no son de la semana pasada, no son de hace 3 días, las movilizaciones se han dado desde el 24 de marzo, la gente exigiendo esa garantía de tranquilidad, un parte de tranquilidad que les permita quedarse en sus casas. Digamos que la situación en Bogotá, no solamente en las localidades con mayor número de pobreza, sino también localidades donde existe lo que se llamaría la pobreza oculta, que son habitantes, o en su mayoría son adultos mayores, que si bien viven en casas que podrían tener un avalúo importante, pues no tienen ni siquiera con qué comer, con qué pagar el impuesto predial, y pues es esa pobreza vergonzante también. Pero también de la mano de eso, los negocios, las pequeñas y medianas empresas, lo que son los bares, los restaurantes, los sectores de servicios, de entretenimiento, pues que se están viendo bastante afectados y que están quebrando durante esta época. Ellos, pues digamos, a pesar de que se han hablado de ayudas para la clase media, que pues las ayudas son las mismas de otorgarles créditos, y lo que dicen los bancos es que ellos no van a permitir dar créditos a la deriva, sino que también necesitan contar con algún tipo de garantía de pago, y pues esto pone nuevamente entre la espada y la pared a la gente que, pues si bien pueden tener cierto tiempo para poderle pagar a sus trabajadores, pues viven de pagar los créditos, pagar el arriendo de los locales, pagar los suministros, y de la venta diaria que hacen, pues de eso es que le pagan a las personas que trabajan para ellos y ellas. Digamos que también evidenciamos el aumento de esa crisis sobre la violencia intrafamiliar, que es el delito que mayor se ha incrementado durante estos tiempos, y pues que eso hace que pues muchas mujeres vivan con su agresor, sean víctimas de las agresiones no solamente físicas, sino también psicológicas, también económicas, también el control sobre su cotidianidad, el decomiso de celulares que no permite que puedan hacer las denuncias de las violencias de las cuales están siendo víctimas, y pues que no haya una atención inmediata. Entonces, hay grandes esfuerzos que se están haciendo, pero pues son insuficientes para garantizarle a la gente. Ya como vimos en varias denuncias sobre o sea, si hay algo es que este país no conoce, este gobierno, y esto viene de muchísimas décadas atrás, pues que no conoce su población, no sabe con exactitud el número de personas que viven en condiciones de pobreza, y pues estas ayudas no llegan a todo el mundo, pero además de eso, que aún personas que ya fallecieron pues aparezcan en bases de datos, pues hace que los mecanismos del Estado pues sean insuficientes para esta realidad que estamos viviendo actualmente. Bueno, bastante complejo el panorama. Concejala, a mi lado está Patricio, otro miembro de la asociación, que quisiera hacer una pregunta sobre otro aspecto de este drama social, sanitario, que atropella a la humanidad. Buenas tardes. Bueno, soy Patricia Consuegra, soy trabajadora social y trabajo aquí en Francia con Agnès. Un gusto de verdad conocerla y que haya sacado el tiempo para estar acá con nosotros. Además de la crisis sanitaria y humanitaria, está la crisis carcelaria. Quisiera saber qué medidas se tomaron o se tomarán referente a este problema en Bogotá, hablando del nivel carcelario en Bogotá. Gracias. Bueno, pues hay que decir que las cárceles dependen directamente del Ministerio de Justicia, o sea, no es como que la administración distrital en lo territorial tenga un control específico sobre la manera en la que se debe operar este tipo por lo menos de ayudas humanitarias. El tema de la emergencia carcelaria, hay un gran número de contagios en las cárceles del país. Sabemos la crisis. Yo hace algunos años, hace ya como 12 años, 10 años, trabajé en la campaña Larga Vida a las Mariposas, donde pues se evidenciaba la situación carcelaria, sobre todo hacia los detenidos y detenidas políticas, de cómo no sé, todo lo que ya se había decretado desde la Corte Constitucional sobre el estado de cosas constitucionales,
constitucionales que se debían implementar en las cárceles, el tema de las personas por patios, dependiendo los delitos de qué manera se debían distribuir, pero sobre todo hay algo que y todavía se recrudece, es el tema, por ejemplo, de atención en salud para los internos, que no tienen, o sea, la salud preventiva no existe para las personas que están en libertad, muchísimo menos para las personas que se encuentran hoy privadas de la libertad, de una atención de saber qué tipo de enfermedades pueden llegar a contraer, y pues que tenga medidas sanitarias urgentes al interior de las cárceles para que puedan evitarse. ¿Qué es lo que, pues, en lo que he leído? Porque yo no soy doctora, pero, por ejemplo, se dice, o sea, como nosotros no conocemos qué otro tipo de enfermedades puede llegar a tener alguien, es decir, alguna diabetes congénita, o digamos un cáncer que no lo ha determinado el sistema de salud porque no ha tenido los exámenes o no ha presentado síntomas graves o algún tipo, y pues que esto a la hora de llegar el COVID lo que hace es colapsar su sistema inmunológico y pues que estas sean las personas que principalmente fallezcan. Entonces, esas condiciones en las cárceles, sumado a la corrupción que existe al interior de la cárcel, es una persona tiene condiciones de vida dignas y tiene cómo sobornar a los agentes del IMPEC. Si yo tengo 3 millones de pesos para meter un celular, perfectamente cuento con esa garantía de tenerlo. Si cuento con dinero para tener una mejor alimentación, lo hago. Si tengo dinero para un planchón, o sea, el planchón donde poner la colchoneta, si tengo 1 millón de pesos, pues puedo acceder a él. Entonces, la situación que viven los internos, pero también sus familias, es una crisis que se viene desde hace muchos años. Nosotros en esa época denunciábamos como, por ejemplo, todo lo ligado al buró estadounidense de las cárceles que financiaron acá, como lo de la Trama Cuba, la cárcel de Cómbita, bueno, o sea, que esas cárceles de máxima seguridad y pues también todo lo que, lo que psicológicamente implica la cárcel, no solamente para quienes están privados de su libertad, sino también para sus familias, ¿no? Diría yo el simple hecho de que en los lugares de las visitas las sillas no tengan ni siquiera espaldar para las personas que hacen la visita a los internos. Entonces, todo ese tipo de condiciones, pues obviamente colapsan en estos momentos. O sea, las familias no pueden ingresar a visitar a sus familiares, no hay una red ni siquiera de conectividad de internet para que las personas puedan tener ese mínimo contacto con sus familias, no hay lugares donde puedan tener algún tipo de aislamiento porque el hacinamiento no permite que esto suceda. Por lo menos en la cárcel de Villavicencio se habla casi de 58 contagios ya. Lo mismo acá en la cárcel de La Picota, el número de contagios ya existentes y las condiciones de salubridad siguen siendo bastante precarias y se agudizan en este momento. Además de eso, el fiscal general de la Nación sacó, pues, el tema, ganó la fiscalía en el decreto que salió a nivel nacional y habla del tema de la excarcelación de personas que no cumplirían requisitos. O sea, de por sí se supone que una persona que tiene una condena menor a 5 años no tendría por qué estar en la cárcel. Se supone que esa es una de las causales para que son una de las causales de excarcelación. Entonces, si únicamente salen esas personas y no lo han hecho antes, pues la demora también respecto de los jueces de control de penas y medidas tampoco se ve efectiva porque no tenemos el sistema judicial funcionando al 100%. Pero además, ligado a eso, es que las personas que están privadas en la libertad, sus familias también están en condiciones muy fuertes de pobreza. Entonces, salir, o sea, es decir, muchas familias pensarán que es preferible saber que la persona tiene un plato de comida en la cárcel, que no lo va a tener seguramente en su casa. Entonces, esta situación y el tema o sea, es un foco de contagio que no únicamente, y como no se están haciendo pruebas masivas, lo primero que debería determinar el gobierno nacional es hacer una prueba masiva a todos los internos, pero a todas las personas que confluyen en el sistema carcelario, entiéndase, los funcionarios del IMPEC, entiéndase los abogados que han tenido algún tipo de contacto, las personas que trabajan en la comida que les dan a los internos, y todo el aparataje pues que hay alrededor de personas que trabajan en las cárceles. Entonces, no hay unas medidas humanitarias que estén siendo efectivas para evitar este foco de contagio. Acá lo que se está, o sea, va a haber, o sea, una tragedia impresionante, porque además hay un subregistro bastante fuerte. Creo que esto está sucediendo en todos los países, de no mostrar las cifras reales del número de contagios y del número de muertes que hay a causa del COVID-19. Correcto. Hay otro aspecto, concejala, que queremos abordar y es precisamente Clara Aide, nuestra amiga
educadora con una vasta experiencia vinculada al magisterio colombiano. Clara. Gracias, mucho gusto, concejala. Gracias por su tiempo. Hago parte de la asociación apoyando desde aquí de Bogotá. Mi ámbito es la educación y me preocupa especialmente un aspecto, y es que pues por la situación nos hemos visto abocados a buscar nuevas alternativas para garantizar la educación a nuestros niños y niñas. Quisiera saber si desde la administración distrital se está pensando o ya se tiene alguna decisión para tener equidad frente a los recursos tecnológicos de los niños que no cuentan ni siquiera con un celular o con una tablet para poder estar dispuestos a lo que nosotros planeamos desde la educación. Bueno, nosotros hicimos una serie de foros permanentes, estamos como de foros con distintas entidades, con todas las entidades del distrito y con expertos. Cuando hicimos el de educación, hubo varios expertos, dentro de ellos el profe de Subiría, Julián de Subiría, y él planteaba algo, y es cierto, o sea, lo que tú planteas es cierto, porque, pues, digamos, en una casa donde son 3 niños, o 2 niños, un adolescente, y donde solamente hay o un computador, o ni siquiera hay computador, o ni siquiera hay un celular smartphone, pues, para poder hacer la conectividad, porque los datos son prepago, digamos. Entonces, este tipo de situaciones, él planteaba algo, que era, por ejemplo, cómo usar las redes de televisión, de radio, para poder hacer más efectivo el tema o sea, para hacer efectiva la educación. Tengo entendido que en Francia, en mayo, vuelven los más pequeñitos a los colegios, tengo entendido eso. Pero acá en Colombia es muy difícil que eso suceda cuando no tenemos, pues, los datos reales de cuántas son las personas contagiadas, y sobre todo, pues, porque los niños pueden ser también asintomáticos y no tienen como tal esa, pues suena feísimo esto, pero el foco de contagio. Y qué es, por ejemplo, lo que se ha determinado, por lo menos desde la Secretaría de Educación, en poderle dar o brindar alguna garantía desde la ETB. Uno, la conectividad, pero también dispositivos electrónicos como tablets, para que los niños puedan tener acceso a la educación, y esto no es solamente una capacitación para los profesores, sino también para los papás, o los niños que viven con sus abuelitos y sus abuelitas, que no saben cómo carajos manejar un aparato electrónico para que los niños lleven clase. Pero también algo que yo veo también con preocupación, y yo sé que de esto son muy conscientes los profesores, y es el tema de que para muchos niños su lugar seguro son los colegios, porque son víctimas de violencia intrafamiliar en sus casas, son víctimas de violencia todo el tiempo, y lo que van a recibir los docentes de estos niños después, de estos jóvenes después, va a ser un choque bastante fuerte de volver a ese lugar seguro. Entonces, creo que hay que buscar ese tipo de herramientas, lograr, digamos, el ser docente es tener una vocación muy fuerte, el poder estar con 30 niños, cada uno con una particularidad distinta, para poder lograr y garantizar unas condiciones de aprendizaje, nada más en el recinto, en un salón de clases. Pues estos medios virtuales hacen que esa atención dirigida a esos niños sea muchísimo más difícil. Entonces, lo primero que tenemos que garantizar es absolutamente todas las redes. El presidente salía con la ministra, con el Ministerio de Educación, la semana pasada, si no estoy mal, sino que estoy evitando de escuchar mucho las alocuciones de Duque, que creo que como que se sintetiza de información, y es como que el cerebro funcionando a 1000 revoluciones, y termina como en también una sensación de incapacidad de lo que uno quisiera hacer, pero no puede hacerlo. Entonces, decía sobre el tema, por lo menos, de esos medios. Entonces, las emisoras comunitarias creo que tienen que ponerse en disposición de servir como canales para los niños, buscar esos canales comunitarios que existen también, esos canales de televisión que hay en los territorios, en las localidades, para que esto sirva, para que la educación llegue a los niños. Y creo yo también que en esas estrategias pedagógicas que pudiesen hacerse hacia semanas con actividades concretas para sus casas, y tratar de hacer como esa regulación inmediata. Creo que también es importante poder contar con las organizaciones sociales en los territorios, para que puedan servir también de apoyo a los docentes de esta loable labor. Gracias. Excelente, muchas gracias.
Bueno, dejamos para terminar a Mauricio Mendoza, el actual presidente de nuestra asociación, que quisiera precisamente retomar ese tema de la relación con la administración local y la presidencia. Mauricio. Buenas tardes y otra vez muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nosotros que estamos fuera de nuestro país, pues solamente vemos lo que pasa por medio de los medios de comunicación y estamos preocupados por todo lo que está pasando especialmente en Bogotá. No sabemos cómo la administración distrital está manejando todo esto, si hay un trabajo en conjunto con concejales, ediles, juntas de acción comunal, asociaciones, pues porque vemos que la alcaldesa como que está trabajando sola. Entonces quisiéramos que nos ayudaran esto y por último, ¿qué mensaje le daría usted a Claudia López y a nuestro presidente Duque en estos momentos para que entre todos unidos podamos salir de esto? Bueno, precisamente estaba teniendo una discusión hace un momento con respecto al tema de Claudia, y es que voy a aprovechar el espacio también para decirlo porque creo que hay una matriz mediática muy fuerte por parte de Claudia en querer como silenciar todas las voces críticas que puedan haber a su administración. O sea, cualquier queja, denuncia, entonces si tú dices algo, está mal, que fue lo mismo que intentó hacer el gobierno nacional, sino que ya venía con un desprestigio de antes, y era como, no, el tema de la unidad nacional, en este momento tenemos, como salió Santos a decirlo hace unos días, en este momento tenemos que salir a respaldar y rodear a nuestro presidente para que éste pueda hacer bien su labor para enfrentar esta situación que nos aqueja a todos. Entonces, con Claudia viene pasando lo mismo. Entonces, ¿qué ha venido diciendo ella durante los últimos días? Y es que son politiqueros los que están detrás de las manifestaciones de la gente, que son ediles que están pasando listas para pasarse la fila, y esto lo que quita es la atención de la situación humanitaria que se está viviendo, pero además se contradice con lo que dice ayer. O sea, ella ayer en la W dijo: quien tenga hambre, levante la mano. Si tiene que salir a la calle, levante la mano, que las ayudas van a llegar. Y hoy sale diciendo nuevamente es que son ediles los que están detrás, son politiqueros los que están detrás de estas mafias, de gente que está saliendo a las calles, querer sacarlos al contagio. Me parece que eso es detestable, pero además porque pone un foco de opinión que no es. O sea, nosotros estamos en la función de hacer control político a lo que ella está haciendo y no tiene por qué quitarnos a nosotros ese derecho que tenemos como concejales, como corporación, y de los errores que se tiene. Todo lo que se haga bien saldremos a aplaudirlo con el mayor de los gustos, porque aquí lo que queremos es que la ciudadanía esté bien, pero no vamos a dejar de evidenciar, de denunciar la situación por la que está pasando la gente en las localidades, en los territorios. Eso no lo vamos a dejar de hacer. Hay una amanguala también pues con los medios de comunicación. Esta semana a nosotras el lunes, a dos compañeras de la Unión Patriótica que hacen parte de las juntas administradoras locales de Ciudad Bolívar y de Rafael Uribe, le sacaron unos audios así como de encerrona, a una de ellas que planteaba como, por favor, saquen sus trapos rojos, si los trapos rojos no sirven, pues entonces saquen la cacerola. Y entonces resulta que estaban detrás de azonadas, detrás de los disturbios pues que se dieron cuando esto no fue así. Decía yo en algún momento de ver todo ese tema en redes sociales, si es que era que, o sea, si era que en serio como que la estábamos embarrando, pero entonces era que estábamos detrás de decía yo como, pues pucha, o sea, si nosotros tuviéramos la capacidad de movilizar toda la cantidad de gente que ha salido en la ciudad de Bogotá, pues entonces no estaríamos en el Consejo, sino que seríamos poder. O sea, estaríamos en la alcaldía de Bogotá si tuviéramos pues esa capacidad. Y esto es lo que ella no quiere presentar, pero además de eso con unos mensajes bastante equivocados, que no me parece que esa sea la sintonía que debe tener la administración. Yo creo que el mensaje concreto es a que se pueda construir con las comunidades. Yo creo que se pueda construir un ejercicio de participación tanto con quienes hacen parte de las juntas administradoras locales, quienes hacemos parte del Consejo de la Ciudad, sino también con esas organizaciones sociales y sectoriales que vienen construyendo durante años tejido social y haciendo llegar derechos que la administración ha dejado de garantizar durante años. El tema del acceso al arte, el acceso al deporte, en poder brindar ayudas. Yo creo que esto se ha venido haciendo durante años y creo que quién más que ellos que conocen la realidad de su territorio, y esto también en miras pues a evitar
el incremento de la criminalidad alrededor de las bandas de microtráfico en los territorios de la ciudad, que ya viene sucediendo, les están ofreciendo esta vida y la otra a muchos jóvenes para meterlos en las ventas de drogas, y también del control el control paramilitar en los territorios, que eso no es lo que queremos que suceda. O sea, la alcaldesa tiene que tener en cuenta que el hecho de que nosotros estemos denunciando, que el hecho de que nosotros estemos evidenciando la situación que la gente está viviendo hoy en la ciudad, no es porque queramos hacer una escaramuza en contra de ella, sino porque necesitamos que la gente tenga los alivios necesarios para poderse quedar tranquilos y tranquilas en sus casas. Yo quisiera complementar un poquito, de qué pena, Gustavo. Es que con lo que estás hablando, y veamos que por medio de las ayudas que han realizado, que ha habido corrupción mismo por las ayudas, e inclusive algunos mercados que han llegado no han sido los mejores mercados. Es que hay de pronto una solución alterna para que de pronto los colombianos que estamos en el exterior, la gente que está viendo el video, quiera colaborar, y hay algún método para que llegue ese dinero o esas ayudas a una parte donde sea seguro y que le llegue a la gente que realmente lo necesita. Bueno, pues está el programa de Bogotá Solidaria en Casa, digamos que es el medio institucional que ha determinado la administración para el recibo de las ayudas. Y pues también hay muchas organizaciones sociales que están haciendo como este tipo de colectas. Está, por ejemplo, Ciudad en Movimiento, está, por ejemplo, bueno, organizaciones barriales. De hecho, ayer, pues a mí en lo personal me gusta mucho el punk, y hay unas bandas que están haciendo como unos ejercicios de recolectas en la ciudad para poder llevar estas ayudas. O sea, hay muchas organizaciones sociales también que vienen haciendo como esas publicaciones en redes de recibir ayudas, de hacer recolectas para poderlas entregar a la comunidad. Digamos, está el institucional, pero también están muchas organizaciones sociales haciéndolo también. Gustavo. Es desde ahí, desde los movimientos sociales, realmente que queremos hacer nuestros aportes. Quisiera nuevamente expresar nuestro agradecimiento desde Colombianos en el Exterior por su labor al lado de las comunidades las más afectadas y las más dolidas. Realmente reciban nuestra voz de apoyo y de admiración. Estaremos muy al tanto de todas sus comunicaciones, y queremos expresarle que si existe alguna posibilidad de solidaridad con su gestión, estamos totalmente dispuestos a modestamente aportar. Muchísimas gracias. No, pues el apoyo es en poder ayudar a difundir las denuncias que vayamos sacando, y pues que esto pueda ser de el más amplio conocimiento. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación otra vez. Gracias. Perdona las primeras fallas por el sonido y igual a las personas que nos están escuchando, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que todo se mejore, y como decíamos, unidos podemos todos. Esta vez no tenemos momentos políticos, no tenemos religión, no tenemos nada, estamos todos en esto y queremos que todo salga bien. Muchas gracias, Heidi, muchas gracias a todos mis amigos por estar aquí con nosotros, y pues esperamos volver a tenerla con nosotros acá. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Vuelvo a sesión. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias y éxito en su trabajo. Gracias. Totalmente, aquí Éxitos. estamos. Gracias, chao. Me pone